No, qué pregunta al final. Bueno, hace pocas horas el registrador nacional, en una presentación que hizo de este proceso electoral de la primera vuelta presidencial, hizo ante las autoridades electorales de la región y algunos observadores o misiones de observación electoral que han venido a nuestro país, hizo algunas referencias sobre unas supuestas acusaciones infundadas que se le hacían al respecto sobre lo pasado en las elecciones del mes de marzo, en las elecciones del Congreso. Al respecto, yo quiero advertir que lo primero que hicimos fue convocar un debate de control político después de una discusión con el mismo registrador y sus abogados sobre si era una invitación o una citación. Definimos que lo podía asumir como considerara, pero que los hechos que habían ocurrido el 13 de marzo sin precedentes ameritaban hacerse presente al Congreso a responder unas inquietudes. Este se negó, envió dos funcionarios, un funcionario de apellido Farfán, director de Asuntos Electorales de la Registraduría, y el director de Sistemas. No brindaron las respuestas necesarias a este debate y a partir de allí empezamos a revisar, según las respuestas que la misma registraduría había entregado, algunos componentes y algunos elementos que se habían planteado sobre fallas en la registraduría. Hasta ese día habíamos evidenciado por lo menos negligencia y falta de conocimiento electoral para atender las elecciones por parte de ese equipo de la registraduría. Pero a partir de allí, cuando empezaron a aparecer los elementos de distintos sectores de la política, empezamos a evidenciar que había unas fallas estructurales en el sistema electoral, que el registrador no las advirtió o no lo quiso hacer, y a partir de allí, de ese debate del pasado 5 de abril, surgieron denuncias ante las autoridades competentes. Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la Nación y Procuraduría General de la Nación. Y allí se hizo simplemente con el material probatorio que se había identificado dentro del debate de control político. Temas puntuales, algo que tiene que ver con el censo electoral y una inscripción virtual que prohíbe expresamente el artículo 78 del actual Código Electoral. Se habla de alrededor de 850.000 cédulas que se modificaron y fueron inscritas nuevas en el censo electoral y aproximadamente 300.000, de las cuales reposan más de 1.800 quejas ante las autoridades competentes, ante las autoridades electorales y ante las autoridades disciplinarias. En segundo lugar, aparece una anomalía, o por lo menos una situación irregular frente a la distribución de los jurados de votación. Y aparece una convocatoria en la que exigen simplemente que sean personas que tengan 10º grado de escolaridad y cambian la matriz de todos los jurados en el país. Adicionalmente, la senadora Mila Romero, a través de un derecho de petición, solicita que le entreguen las estadísticas de los jurados y claramente aparece un gran número a favor del pacto histórico y de todos los demás partidos, si acaso la mitad de esos jurados de votación. En tercer lugar, la acreditación de testigos. No hubo posibilidad que la plataforma digital para acreditar los testigos de votación o los testigos electorales funcionara. Incluso el sábado 12 de marzo, en horas de la noche, optaron por entregar unas credenciales físicas que en muchos casos no fueron acreditadas en las registradurías municipales, ni se impartió la instrucción a estas personas para validar la presencia de esas personas en las mesas de votación. En tercer lugar, las estadísticas electorales versus las alertas electorales que solamente las advirtió el pacto histórico, como lo reconocieron a través de la firma que dirige Álvaro Echeverry y un grupo de auditores electorales, lo admitieron, y es que tenían una registraduría paralela donde supuestamente habían podido evidenciar esta situación. En cuarto lugar, elementos puntuales de transparencia electoral, a partir de los cuales se evidencia que la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General abren procesos de investigación respectivamente. Y finalmente, recibimos los informes de auditoría de distintos sectores de la política, de distintos partidos y distintos movimientos que terminan advirtiendo que hay una matriz del 82% de 641.000 votos que aparecen nuevos entre el preconteo y el escrutinio. El registrador asume que hay un elemento y una falla por el diseño del formulario E14, pero curiosamente, miembros del pacto histórico
instruyen a los jurados de votación para que llenen de asteriscos los espacios vacíos en esos formularios, y parte de eso es lo que supuestamente genera esa diferencia. 497.000 votos nuevos que aparecen y 144.000 votos que al parecer pasan de votos válidos y no marcados, de votos en blanco y no marcados, a votos válidos. Esos 642.000 votos favorecen en un 82% al pacto histórico y el 18% queda para todos los demás partidos, y se encuentra y se evidencia una matriz de cómo se acumulan esos votos. Esto no lo ha aclarado el señor registrador, y aquí lo que tenemos que decir es: esperamos que Colombia tenga unas elecciones transparentes, que el señor registrador no quiera distraer este debate y esta discusión en una pelea personal, porque lamentablemente cuando yo he hecho referencias a los debates de control político, a la exigencia de las elecciones, no lo estoy haciendo como presidente del Congreso. Eso no hace parte de las funciones del Congreso, lo hago como ciudadano colombiano y como senador de la República, y aspiro a mantener esa discusión en el plano político. Si el registrador, como lo expresó ayer, que se encuentra vivo y coleando, que no lo pudieron bajar, y lo que plantea es un desafío, o quiere llevar esta discusión a un plano personal, también estamos dispuestos a poner en conocimiento otras conductas que consideramos hacen parte también y pueden ser de interés de las autoridades judiciales, pero que no hacen parte del debate electoral, y si lo ponemos allí, pues contaminaríamos este escenario técnico electoral que hoy estamos pidiendo simplemente garantías y transparencia. Colombia se merece un proceso electoral transparente, una ciudadanía que reconozca el resultado, y para esto se requieren garantías electorales. Presidente, cuando usted dice, digamos, esa frase final, que si lo quiere llevar al plano personal podría poner ante las autoridades algún tipo como de denuncias o de información, ¿a qué se refiere, presidente? Al planteamiento que hace el señor registrador, es que yo creo que aquí, cuando hablamos de Alexander Vega, registrador nacional del Estado Civil, lo que tenemos que referirnos es a la cabeza del sistema electoral, un órgano independiente que establece la Constitución de 1991 y que es nombrado por los presidentes de las cortes, de las altas cortes en Colombia, con una independencia enorme. Cuando él plantea que va a realizar denuncias después de que ya ha sido denunciado y que hoy hay investigaciones abiertas con ocasión de las denuncias y los hechos que se han probado, pues lo que tengo que decir es que siento un interés en distraer el debate y tratar de volverlo personal. Si está interesado en eso, habrá otras conductas, y hay otras conductas que podemos poner en conocimiento de las autoridades, pero que no es pertinente en el marco del debate electoral. Pero ¿cuáles son esas conductas, presidente? Esa sería la noticia. No, hay otras situaciones que tenemos, pero no las puedo poner en conocimiento hoy porque hacen parte de todo un acervo probatorio que estamos construyendo para ese fin. Presidente, justamente el jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea ayer señalaba que lo que ellos han podido evidenciar es que todas esas irregularidades que se han mencionado en las elecciones parlamentarias fueron más errores humanos que no tenían nada que ver con el software, pero adicionalmente que el software que están señalando no lo maneja la empresa española, sino lo maneja una unión temporal en la que está Thomas Gregg Anson. Usted hoy señala que hay muchas irregularidades y que les preocupa. Entonces, ¿cómo entender que una veeduría internacional diga, ojo, que los errores no son por el denominado software, sino son por errores que cometieron los jurados? Ahí lo ha dicho la MOE. ¿No? Y lo ha dicho la MOE colombiana. Perfecto. Una claridad. Yo nunca me he referido al software de Indra. Yo me he referido a otro tipo de mecanismos de violación a la norma electoral. El registro virtual de cédulas lo traía el nuevo Código Electoral, que fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional. Y a pesar de esto, se movieron más de 1 millón de cédulas a través del aplicativo electrónico que diseñó la Registraduría Nacional del Estado Civil, y nadie, ni el Consejo Nacional Electoral, ha salido a resolver este asunto. Eso no tiene nada que ver con error humano, Eduardo. Eso es un error de fondo y es dirigido desde la Registraduría Nacional. En segundo término, el censo electoral tiene unos grandes errores. Y en tercer lugar, una
observación electoral, una misión de observación electoral, hace las veces de un invitado que viene a revisar por encima y a conocer los planteamientos que le hace una parte del sector electoral, o ambas cuando deciden reunirse con todos los sectores. Pero lo que le tengo que decir es que lo que deja un muy mal sabor es que, a pesar de que el Ministerio de Hacienda haya apropiado los recursos para hacer una auditoría forense internacional, ni siquiera así lo pudieron hacer. Sin embargo, le tengo una noticia. La registraduría en la actualidad tiene un programa, un convenio de auditoría con MacGregor, que tiene unos resultados que le fueron entregados al registrador nacional y que el registrador no los ha publicado. De manera que son una serie de circunstancias y de hechos que, sumado a la falta de explicación, pues queda un mal sabor que nunca había ocurrido en Colombia y que hoy, por eso lo que pedimos es suficientes garantías para que las elecciones sean transparentes y los ciudadanos colombianos acepten su resultado. El ministro del Interior hace un llamado, señor presidente del Congreso, ayer, a que las diferentes campañas políticas acaten los resultados, independientemente de cuál sea ese resultado del voto popular. ¿Su llamado cuál sería como presidente legislativo? Es el mismo, es que los ciudadanos acatemos el resultado electoral y que avancemos en las discusiones de lo que se ha planteado hoy como situaciones que generan desconfianza en el sistema electoral, pero que corregirlos a 2 días de la primera vuelta y a 20 días de la segunda vuelta presidencial ya no es posible. Lo que sí es que vamos a sumar todas las evidencias para presentar las acciones legales correspondientes, y lo que nos queda es que muy rápidamente Colombia necesita un nuevo código electoral que diseñe y establezca funciones precisas para el Consejo Nacional Electoral, para las autoridades judiciales cuando estos no puedan actuar, y para el registrador nacional y toda la organización electoral en el país. Y una pregunta de mero tinte político, teniendo en cuenta sus posiciones en relación con el señor registrador. Una persona a la que hoy se indican de prácticamente tener un contubernio con Gustavo Petro para cometer un supuesto fraude, un registrador elegido por las fuerzas que usted representa, que son las fuerzas del establecimiento, por un consejo electoral con mayoría evidentemente de los partidos afines al gobierno de la República. ¿Cómo entender que un registrador que representa lo que despectivamente llaman del otro lado también el establecimiento pueda prestarse para algo así, que es de lo que nos indica? Yo no lo he puesto en ese escenario, en ese contexto. Lo que creo es que a partir de la falta de sus explicaciones se ha ido dejando llevar a ese contexto con un inconveniente enorme, y es que hoy aparentemente ni el pacto histórico confía en él, ni ningún otro partido de la institucionalidad. Pero con una claridad, Gerardo, es que el registrador no representa al establecimiento. El registrador es un tipo independiente que en algún momento militó en el partido de la U cuando lo eligieron magistrado del Consejo Nacional Electoral, pero cuando lo eligen los presidentes de las Cortes, el presidente del Consejo de Estado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Corte Constitucional, yo creo que ahí la camiseta se quita. Y lo que hay que revisar es cuáles son sus relaciones a partir de su cargo como registrador, independientemente de donde haya pertenecido. ¿Usted cree, presidente, perdón, a propósito de lo que comentaba Gerardo, usted cree, presidente, que el registrador, digamos, usted lo ha dicho en varias oportunidades, se necesita un registrador ad hoc, ¿usted cree que él debería dar un paso al costado? O sea, ¿sigue insistiendo en esa posibilidad? No, y es imposible. Es que ese debate lo hicimos el 5 de abril, hace 6 semanas. Si eso hubiera sucedido allá, hubiéramos tenido tiempo de tomar los correctivos necesarios. Pero es que el solo artículo 78 del nuevo código, del vigente código electoral, prohíbe la inscripción que no cumpla los requisitos y trae la sanción de pérdida del cargo para quien sea responsable de una inscripción de esta naturaleza. De manera que aquí lo que tenemos que decir es, seguimos instando a las autoridades competentes, agradecemos mucho que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría se hayan interesado en este asunto, y lo que esperamos es los resultados pertinentes. Unas elecciones, repito, transparentes, que aspiramos que sean así el próximo domingo y que sean reconocidas por los colombianos. Presidente, una última pregunta, pues de mi parte. El mismo ministro del Interior ayer, hablándole a todos los delegados de las misiones internacionales, hacía un llamado diciendo que le pedía más responsabilidad a los líderes políticos,
a las personalidades del Estado colombiano. A mí, en particular. No, lo hizo en general. Lo hizo en general, de hecho. No sé si lo había comparado. No. Soy insignificante en la política. Presidente, él decía más responsabilidad. Que quienes están hablando de fraude dejen de ser irresponsables y que si creen que hubo fraude, lo demuestren. Ya han pasado 2 meses y medio del, entre comillas, fraude y no han demostrado nada. ¿Qué le responde usted o qué responde mejor a esa invitación del ministro del Interior? No, yo creo que en este momento el país necesita mucha tranquilidad, pero se requiere un registrador que dirija y coordine la organización electoral. Es que cuando surgen inquietudes y cuando surgen dudas y el registrador manda a funcionarios de tercer nivel a responderle al Congreso de la República con respuestas confusas, sin conocimiento de la organización electoral y mucho menos del procedimiento electoral, es muy complejo que esto suceda. Y un asunto importante, la responsabilidad existe, pero el gobierno nacional tiene que tener también los pies en la tierra. Si hay situaciones complejas, como lo que sucede hoy en el Consejo Nacional Electoral, que no han podido elegir un presidente porque están divididos en 2 bloques de 4 y uno independiente que vota por él mismo, pues la verdad yo le tengo que decir, sí deja cosas que pensar el sistema electoral. Es un sistema electoral que depende mayoritariamente y presupuestalmente del Registrador Nacional del Estado Civil, y aquí nadie se puede venir a hacer el inocente de lo que sucede. Aquí tenemos que tener cuidado, porque la responsabilidad que tenemos este próximo 29 de mayo y el próximo 19 de junio es enorme y aplica para los dos sectores. Gane quien gane, el otro sector tendrá que reconocer los resultados, pero lo que nos preocupa más allá de eso es la narrativa que Gustavo Petro ha querido imponer. Un mes antes de las elecciones del Congreso nos impuso la narrativa de un supuesto fraude, y el supuesto fraude termina entregando como resultado casi 600.000 votos a favor del pacto histórico. Lo que no queremos que suceda hoy es eso, y lo que necesitamos es que el Registrador Nacional del Estado Civil entregue las garantías necesarias, que entregue los formularios E11, que entregue los códigos binarios del software con el que se empieza a hacer el preconteo y se lleva hasta el escrutinio en la intervención de la unión temporal y luego la otra empresa que lo debe hacer, pero que abra, que vuelva transparente el proceso, porque es la única manera en que los colombianos van a estar tranquilos. Perdóneme, yo le hago una última precisión, que pena, Gerardo. No. O sea, devolviéndome un poquito a lo que usted le estaba respondiendo sobre el tema de las denuncias del registrador ante las Cortes, o sea, se puede decir, presidente, que usted, si el registrador insiste en esas acciones penales, usted le va a dar la pelea en los estrados judiciales a él porque tiene pruebas contra él. Sí, señor, es correcto, y de frente además. ¿Cuántos registradores? Pero la Fiscalía no ha entregado, no ha dicho nada a propósito de los 15.000 jurados que fueron denunciados por la organización electoral. No, es que los procesos penales tienen reserva sumarial y no se puede ventilar públicamente. Seguramente han empezado a trabajar, entiendo que ya se han emitido órdenes a los organismos de investigación, de tecnología, al CTI, a otras entidades, y están revisando algunas situaciones que suceden allí. Que seguramente si están revisando es porque no son cotidianas ni normales como todos pensamos. Muy bien.